Jafid empujó hacia un lado el pan a medio comer y se puso a pensar en su infeliz suerte. Mañana haría 4 días que estaba en Belén, y el manto rojo que había traído con tanta confianza estaba aún dentro del paquete sobre las ancas del animal, atado ahora a una estaca, en una cueva detrás de la posada. No oía ni siquiera el ruido que lo rodeaba, en aquel comedor atestado de gente, en circunstancias que miraba con gesto adusto a su comida sin terminar. Las dudas que han asaltado a todos los vendedores desde el comienzo de los siglos pasaron por su mente. ¿Por qué es que la gente no escucha mi historia? ¿Cómo puede uno cultivar su atención? ¿Por qué es que cierran la puerta antes de que haya pronunciado 5 palabras? ¿Por qué pierden interés en mis palabras y se alejan? ¿Son todos pobres en este pueblo? ¿Qué les responderé cuando me dicen que les gusta el manto pero que no tienen dinero para comprarlo? ¿Por qué es que tantos me dicen que vuelva después? ¿Cómo es que los otros venden cuando yo no puedo? ¿Qué temor es este que se apodera de mí cuando me acerco a una puerta cerrada y cómo puedo vencerlo? ¿No está de acuerdo el precio que yo pido con el que piden los otros vendedores? Sacudió la cabeza disgustado al pensar en su fracaso. Quizá esta no fuera la vida para él. Quizá debería quedarse de camellero y continuar ganando solo unos cobres por cada día de trabajo. En calidad de vendedor de mercancías, se consideraría afortunado si regresaba a la caravana con alguna utilidad. ¿Qué es lo que Patros lo había llamado? Un joven soldado, ansío por unos momentos estar con sus animales. Luego sus pensamientos se volvieron a Alicia y su severo padre al Ned, y las dudas desaparecieron de inmediato de su mente. Esta noche dormiría de nuevo en los cueros para ahorrar dinero y mañana vendería el manto. Además hablaría con tanta elocuencia que el manto le proporcionaría un buen precio. Comenzaría temprano, apenas se divisara el alborada. Se pondría cerca del pozo de la ciudad, se dirigiría a todos los que se acercaran, y a poco rato estaría de regreso al monte de los olivos con plata en su bolsa. Extendió la mano y tomó el pan a medio comer y comenzó a comerlo mientras pensaba en su señor. Patros se sentiría orgulloso de él porque no se había desanimado ni fracasado. En realidad 4 días era un tiempo muy largo para vender solo un manto, pero si podía realizar la venta en 4 días, sabía que podía aprender de Patros cómo efectuarla en 3 días, luego en 2. Con el tiempo adquiriría tanta habilidad que vendería muchos mantos por hora, y sería entonces en realidad un vendedor de fama. Salió de la bulliciosa posada y se dirigió hacia la cueva donde estaba su animal. El aire helado había endurecido la hierba, cubriéndola de una fina capa de hielo. Cada hoja crujía como si se quejara bajo la presión de sus sandalias. Jafid desistió de ir esa noche a los cerros. En cambio, descansaría en la cueva con su animal. Mañana, estaba seguro, sería un día mejor, aunque ahora comprendía por qué los otros vendedores siempre pasaban de largo y no se detenían en este pueblo sin prosperidad. Afirmaban que no se podía realizar en el pueblo venta alguna. Se había acordado de sus palabras cada vez que alguien se negaba a comprar su manto, y sin embargo, Patros había vendido centenares de mantos aquí hace muchos años. Quizá las condiciones habían sido distintas entonces, y después de todo Patros era un gran vendedor. Una luz mortecina que salía de la cueva lo hizo apresurar sus pasos por temor de que se encontrara un ladrón dentro de ella. Entró corriendo por la abertura de piedra caliza, listo para dominar al malhechor y recobrar sus bienes. En cambio, la tensión desapareció de inmediato de sus músculos ante el cuadro que se presentaba a sus ojos. Una pequeña vela
embutida en una hendidura de la pared rocosa, alumbraba débilmente el rostro de un hombre de barba y a una joven mujer acurrucados, el uno junto al otro, a sus pies, en el hueco de una piedra que por lo general contenía forraje para el ganado, dormía un bebé. Hafid sabía muy poco de estas cosas, pero se dio cuenta que el bebé era recién nacido porque tenía la piel roja y arrugada. Para proteger del frío al bebé que dormía, los mantos de la mujer y del hombre cubrían el cuerpecito, dejando solo al descubierto su pequeña cabeza. El hombre hizo una señal con la cabeza en dirección a Hafid, mientras que la mujer se acercó aún más al bebé. Ninguno habló. Luego un estremecimiento sacudió a la mujer, y Hafid vio que sus delgadas ropas se ofrecían escasas protección contra la humedad de la cueva. Hafid miró de nuevo al bebé. Observó fascinado mientras la boquita se abría y se cerraba, casi con una sonrisa, y una extraña sensación lo invadió. Por alguna razón desconocida pensó en Lisha. La mujer tembló de nuevo de frío, y su repentino movimiento hizo volver a Hafid a la realidad. Después de algunos momentos de dolorosa indecisión, el futuro vendedor de mercancías se dirigió a su bestia. Con cuidado desató los nudos, abrió las alforjas y sacó el manto. Lo desenrolló y lo acarició con sus manos. El rojo matiz brillaba a la luz de la vela y podía ver la marca. Y podía ver la marca de Patros y la marca de Tola en el interior. Asimismo el círculo en el cuadro y la estrella. ¿Cuántas veces había sostenido este manto en sus cansados brazos en los últimos 3 días? Parecía que no conocía todo el tejido y las fibras del manto. Era en realidad un manto de calidad. Hafid cerró sus ojos y suspiró. Luego con pasos rápidos se dirigió al lugar donde estaba la pequeña familia. Se arrodilló en la paja junto al bebé y suavemente quitó primero de aquel pesebre donde yacía el bebé el manto raído del padre y luego el de la madre, y se los devolvió a sus dueños. Asombrados no podían ni reaccionar siquiera ante la intrepidez de Hafid. Luego Hafid abrió su precioso manto de púrpura y con él envolvió tiernamente al bebé dormido. Hafid sentía aún en sus mejillas el cálido beso de la joven madre. Cuando sacó a su animal de la cueva directamente, encima brillaba la estrella más resplandeciente que Hafid había visto. La contempló fijamente hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas, y luego condujo a su bestia por el sendero que llevaba hacia el camino principal de regreso a Jerusalén y a la caravana en la montaña. Hafid cabalgaba lentamente con la cabeza baja de manera que no notaba ya que la estrella esparcía un camino de luz delante de él. ¿Por qué había cometido un acto tan necio? No conocía a esa gente reunida en la cueva. ¿Por qué no había procurado venderles el manto? ¿Qué le daría a Patros y a los demás? Se revolcarían en el suelo de risa cuando supieran que había regalado el manto que se le había confiado para vender. Y a un bebé desconocido en una cueva, se puso a meditar para ver si se le ocurría alguna historia para engañar a Patros. Quizá podía decirle que le habían robado el manto de las alforjas del asno, mientras él cenaba en el comedor. ¿Creería Patros tal historia? Era posible porque había muchos asaltantes en la región, y aunque Patros le creyera, en la senda que cruzaba el jardín de Getsemaní, se bajó del asno y caminó cansadamente delante de él hasta que llegó a la caravana. La luz que brillaba del cielo alumbraba el lugar como si fuese de día, y la confrontación que había temido se le presentó de inmediato al ver a Patros fuera de su tienda, observando atentamente los cielos. Hafid se detuvo sin hacer movimiento, pero el anciano lo vio casi de inmediato. El anciano se acercó al joven con una voz que trasuntaba
asombro y sobrecogimiento le preguntó: ¿Has venido directamente de Belén? Sí, señor. ¿No te alarmas que una estrella te haya seguido? No, no lo había observado, señor. ¿Que no lo habías observado? Me ha sido imposible moverme de este lugar desde que vi por primera vez que la estrella se levantaba sobre Belén hace casi 2 horas. Jamás he visto otra con más color y brillantes. Y luego, mientras la observaba, comenzó a moverse en los cielos y a acercarse a nuestra caravana. Y ahora que está directamente sobre nuestras cabezas, tú apareces y por Dios ya no se mueve más. Patri se acercó a Jafid y estudió el rostro del joven con detenimiento al preguntarle: ¿Participaste de algún acontecimiento extraordinario mientras te hallabas en Belén? No, señor. El anciano frunció el entrecejo con asombro en sus pensamientos. Nunca he pasado una noche como esta, ni he experimentado nada semejante. Jafid vaciló y dijo: Yo tampoco me olvidaré jamás de esta noche, señor. Así, ¿a ti también te pasó algo esta noche? ¿Cómo es que regresas tan tarde? Jafid guardó silencio mientras el anciano se volvió y comenzó a hurgar en las alforjas del asno de Jafid. Están vacías. Por fin alcanzaste el éxito. Entra a mi tienda y cuéntame tus experiencias. Puesto que los dioses han convertido la noche en día, no puedo dormir, y quizás tus palabras me den alguna pista del por qué una estrella siguió a un camellero. Patros se reclinó en su catre y escuchó con los ojos cerrados la larga historia de Jafid y las interminables negativas, rechazos e insultos que había tenido que afrontar en Belén. Ocasionalmente sentía con un ligero movimiento de cabeza, como cuando Jafid descubrió al mercader y artículos de alfarería que lo expulsó a viva fuerza de su negocio, y sonrió cuando el joven le narró la historia del soldado romano que le arrojó el manto en la cara a Jafid, cuando el joven vendedor se había negado a rebajar el precio. Finalmente Jafid, con una voz ronca y velada, describía todas las dudas que lo habían asediado en la posada esa misma noche. Patros lo interrumpió diciéndole: Jafid, haz memoria y cuéntame con detalle todas las dudas que pasaron por tu mente mientras sentado ahí te lamentabas de tu propia suerte. Cuando Jafid había mencionado todas sus dudas lo mejor que podía, el anciano le preguntó: Ahora bien, ¿qué pensamiento vino a tu mente, que desalojó las dudas y te impartió nuevo valor para procurar de nuevo vender el manto en la montaña siguiente? Jafid pensó por unos momentos en su respuesta y luego dijo: Pensé solamente en la hija de Calnet. Aún en aquella asquerosa posada sabía que no me atrevería jamás a verle la cara de nuevo si fracasaba. Y con voz quebrantada Jafid dijo: Pero de todos modos fracasé. ¿Has fracasado? No te entiendo. El manto no ha regresado contigo. Con una voz que parecía un murmullo, tan baja que Patros tuvo que inclinar el cuerpo hacia adelante para oír. Jafid relató el incidente de la cueva, del bebé y del manto. Mientras el joven hablaba, Patros lanzaba miradas repentinas a la puerta de la tienda y al resplandor que aún iluminaba el campamento. Una sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro perplejo y no se dio cuenta que el joven había dejado de contar la historia y ahora sollozaba. De pronto cesaron los sollozos y reinó el silencio en la espaciosa tienda. Jafid no se atrevía a levantar la vista. Había fracasado, demostrando con su fracaso que no estaba preparado para otra labor que no fuera la del caballero. Venció el impulso de ponerse de pie y salir corriendo de la tienda. Luego sintió sobre sus hombros la mano del gran vendedor y con esfuerzo levantó los ojos y los fijó en Patros. Hijo mío, ¿este viaje no ha sido de mucho beneficio para ti? No, señor.
pero lo ha sido para mí. La estrella que te siguió me ha curado de una ceguera que me cuesta admitir. Te explicaré este asunto solo después de nuestro regreso a Palmira, y ahora te haré una solicitud. Sí, señor. Nuestros vendedores comenzarán a llegar de regreso a la caravana mañana, antes de la puesta de sol, y sus animales necesitarán cuidado. ¿Estás dispuesto por ahora a retornar a tu trabajo de camellero? Afid se puso de pie resignadamente y se inclinó ante su benefactor. Lo que me pida, eso haré, y le pido disculpas por mi fracaso. Ve entonces y prepárate para el retorno de nuestros vendedores, y nos veremos de nuevo cuando lleguemos a Palmira. Al salir de la tienda, Afid quedó enceguecido por un instante por la brillante luz que alumbraba el lugar. Se restregó los ojos y oyó que Patros lo llamaba desde el interior de la tienda. El joven se dio la vuelta y entró de nuevo, esperando que el anciano le hablara. Patros lo señaló con la mano y le dijo: duerme en paz, porque no has fracasado. La estrella brillante alumbró el campamento durante toda la noche.